Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Qué bueno que estás en esta segunda clase de finanzas sanas. En esta ocasión estaremos aprendiendo acerca del diezmo y la ofrenda. Temas maravillosos, libertadores, preciosos que Dios tiene para nuestras vidas. Pero antes, yo quiero que reflexionemos, que recordemos un poquito, que hagamos un pequeño resumen de lo que vimos la clase pasada. Todo tiene que surgir de un corazón que honra a Dios. ¿Te acuerdas de la palabra honra? Que significaba tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tenían el mismo sentido. La palabra valorar, honrar es sopesar. Así que lo que Dios quiere conquistar es nuestro corazón. Todas aquellas cosas que Dios va a añadir por el cumplimiento de sus propósitos, por el cumplimiento de sus principios en la Biblia, tienen que venir de un corazón que entiende lo que hace, que valora y por eso hace y por eso obedece. Antes de la obediencia es la valoración, es que Dios nos ayude con su Espíritu Santo a darnos cuenta de lo que Él hizo por nosotros. Cuando el Espíritu Santo nos ayuda y nos quita las vendas de los ojos y podemos ver y valorar lo que Dios hizo mandando a su Hijo Jesucristo para pagar con su sangre preciosa e incorruptible el precio de nuestros pecados y darnos vida con Él, entonces para nosotros es un honor y un gran privilegio poner por obra los principios de la palabra y sabemos que estos principios producen los beneficios que Dios ha prometido. Quiero que también recuerdes una cosita más. Estas finanzas sanas que estamos estudiando, Dios quiere sanear nuestras finanzas para que nosotros podamos llevar a cabo el propósito de Dios para nuestras vidas. Y llevando a cabo el propósito de Dios para nuestras vidas, tengamos una vida abundante y una vida feliz. Debes recordar una cosa, Dios quiere lo mejor para nosotros. Acuérdate que dice Romanos 12, 1 y 2, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios quiere lo mejor para ti. Pero ¿cómo? Dice también Romanos que la tendrás que comprobar. ¿Cómo lo podremos comprobar? Cuando aplicamos en obediencia sus principios. ¿Y cómo voy a estar yo animado para aplicar sus principios? Cuando Dios haya conquistado mi corazón. Por eso lo primero que tenemos que hacer es permitirle a Dios que conquiste nuestro corazón. Porque Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Lo único que yo tengo que hacer es buscar su reino en mi vida, obedecer sus principios en mi vida, caminar siguiendo el modelo de Cristo en mi vida y todas las cosas que Dios tiene para mi vida para poder llevar a cabo su propósito de gloria en mi vida y traer una vida de felicidad y de plenitud a mi vida, vendrán por la añadidura de Dios. Lo único que yo tengo que hacer es caminar en sus principios. Tenemos que recordar esto porque ahora vamos a estudiar el diezmo y la ofrenda, y esto es solamente un resultado de un corazón que honra a Dios. Cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, esto es tan solo el resultado de haber sido conquistados por el amor de Dios que nos lleva a cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Dios quiere que alcancemos esta meta, que conquistemos este propósito. Y esta es una de las formas de conquistarlo. Aplicando los principios de Dios, creyéndolos y obedeciéndolos, llegaremos a conquistar este propósito de Dios para nuestras vidas. Cierra tus ojitos un segundito y vamos a poner este tiempo en manos del Señor y entremos pues a nuestra segunda clase, el diezmo y la ofrenda. Cierra tus ojitos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y yo te pido con toda mi alma, Señor, que las palabras de tu libro, Señor, acompañadas por el poder de tu Espíritu Santo, nos saquen de la esclavitud de la avaricia a la vida de la libertad de honrarte, la libertad para amarte, la libertad para seguirte, la libertad para conocer esa vida abundante que tú tienes a todo aquel que cree en ti y aplica tus principios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, libértanos con la palabra, con tu palabra preciosa, y que podamos alcanzar esa meta, ese lugar de propósito que tú tienes para nuestras vidas, que podamos conquistar el propósito que tú tienes para nuestras vidas por el poder de tu Espíritu y la aplicación de los principios de tu palabra. Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo primero que yo quiero compartir en esta ocasión contigo es cuál es el origen del diezmo. Muchas personas piensan que el origen del diezmo, que el diezmo se originó en la ley de Moisés. Y entonces que estaba destinado para los levitas, que eran los sacerdotes que ministraban delante del templo. Y al ya no existir el templo, pues ahora ¿a quién le damos el diezmo?
Ya que el diezmo se originó en la ley y estaba destinado a los levitas, pues ¿a quién hay que darle el diezmo? Yo quiero compartir contigo el origen del diezmo. ¿Dónde se originó este principio del diezmo? El diezmo, Dios mandaba dar el 10% de todas las primicias, de todos los frutos a sus hijos. Dios manda que todos sus hijos separemos este 10%, porque como vimos la clase pasada, la aplicación de este principio va a traer un beneficio a mi vida, va a guardar mi corazón de la corrupción, de la avaricia y de la esclavitud de la avaricia, y me va a permitir darle el justo valor a aquel que añade todos los días la provisión para llevar a cabo su propósito a mi vida. ¿Ok? Así que, ¿dónde se originó el diezmo? Esto fue mucho antes de la ley, mi querido amigo. Y vamos a leerlo y vamos a estudiarlo en Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Acompáñame. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. En estos pasajes podemos encontrar el verdadero origen del diezmo. El diezmo es un tributo establecido por Dios para dar honra a aquel que está con nosotros. Podemos ver en Abraham que Dios estuvo con Abraham entregando a sus enemigos en su mano. Y al salirle el sacerdote Melquisedec, le ofreció todos los diezmos como una honra, como una valoración. Acuérdate que la palabra honra significa dar valor o dar peso, como una valoración de lo que Dios había hecho a Abraham entregando a los enemigos en su mano. Quiero que me acompañes rápidamente a Hebreos capítulo 7 y veamos algo interesante acerca de lo que sucedió en estos pasajes de Génesis 14. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Fíjate, este sacerdocio de Melquisedec es el sacerdocio de Jesucristo, que es el rey de justicia y el rey de paz. Escucha lo que sigue aquí, dice: sin padre, sin madre, sin genealogía. Acuérdate que Leví tenía una genealogía, ¿verdad? Eran los hijos de Aarón, los levitas y los aaronitas, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Melquisedec era un tipo de Jesucristo, permanece sacerdote para siempre. Por lo tanto, la vigencia del diezmo, que es una honra a Jesús, permanece para siempre. Este era un tipo, Melquisedec era un tipo del sacerdocio de Jesucristo. Permanece para siempre. Sigamos leyendo. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién era el que tenía las promesas? Abraham. Así que, escuche muy bien, nosotros somos hijos de Abraham por la fe. El que ha tomado nuestros diezmos, en este caso que es Jesús, trae sobre nosotros las promesas. Y vamos a estudiar un poquito más adelante estas promesas que vienen en Proverbios capítulo 3, versículo 9 en adelante. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, aún Leví, que eran los sacerdotes que tomaban los diezmos en el templo, como venían de la simiente de Abraham, pagaron los diezmos. O sea, estamos viendo que el sacerdocio de Melquisedec está por encima del sacerdocio de Leví, ¿de acuerdo? Pagaron los diezmos que recibe, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Resumamos pues. El diezmo es una honra que Dios puso delante de su pueblo desde antes del sacerdocio levítico
antes de la ley. Y vemos que este sacerdocio, del cual es tipo Melquisedec, el sacerdocio de Jesús, permanece para siempre. El origen, pues, del diezmo es antes de la ley y permanece para siempre, porque es una honra de nuestro corazón aquel que ha pagado con su sangre el precio de nuestra adopción. Aquel que nos ha dado la victoria, como Abraham, que cuando recibió la victoria de Jehová, pagó los diezmos de todo el botín. De la misma manera, nosotros debemos entender que este diezmo es una honra maravillosa, que nosotros pagamos a Dios porque ha estado con nosotros, porque nos ha bendecido, no solamente porque su sangre nos ha limpiado, sino porque, como dice el libro de Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él. Y entonces ahora entiendo lo que la palabra honra significa: valorar todo esto que Él me ha dado y, como un sentido de honra, diezmarle a mi Padre para siempre hasta que Él venga los diezmos de todo. Es lo que dice la palabra de Dios. Ok, entonces, ¿dónde tiene su origen el diezmo? El diezmo no tiene su origen en Leví, en el sacerdocio levítico, en la ley de Moisés. El diezmo tiene su origen aún antes, en Melquisedec, que es un tipo del sacerdocio de Cristo que permanece para siempre. Vayamos a la segunda parte. ¿Sobre qué debo yo aplicar esta enseñanza del diezmo? ¿Sobre qué parte de mis finanzas debo yo aplicar los diezmos? Acompáñame a Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Al igual que en los pasajes anteriores, donde vimos que Abraham ofreció los diezmos de todo, que es con lo que termina aquel precioso pasaje de Génesis 14, aquí vemos la misma idea en la palabra de Dios, aún por medio del sabio Salomón en los Proverbios. Dice: honra a Jehová con tus bienes, no solamente con tus palabras, no solamente con tu tiempo, porque es también parte de nuestra honra. También es parte de nuestra honra, nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestra alabanza y adoración, nuestra proclamación del Evangelio, nuestra confesión de lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario, darlo a conocer. Eso es parte de mi honra. Pero aquí también Dios es específico en Proverbios 9 y nos dice: también con tus bienes. Dice: y con las primicias de todos tus frutos. Aquí la palabra clave es todos tus frutos, y las primicias me habla de lo primero, lo mejor. ¿Te acuerdas lo que estudiamos la clase pasada en Malaquías? De la gente que le daba, a aquellos sacerdotes que le daban las sobras al Señor, y que Dios maldecía a aquella persona que, sin entender el propósito de la honra en el corazón, le da nada más para cumplir o para sacarle un favor a Dios. Y entonces Dios dice en Malaquías: ¿recibiré yo esto de vuestra mano? Todo lo contrario, porque no sale de un corazón alegre y entendido de la valoración de lo que Dios hizo por nosotros. Aquí estamos hablando de las primicias, lo mejor, lo primero. Así que, ¿sobre qué debe aplicarse el diezmo en mis finanzas, en mi vida, en todo? Bueno, hablando ahorita de las finanzas, sobre todos mis bienes. Número uno, sobre todos mis bienes. El fruto de mi trabajo, el fruto de la venta de cualquier bien. El diezmo es para el Señor. Es una manifestación de mi honra, mi hermano. Okay. Dice la palabra de Dios. Entonces, sobre todo, sobre lo primero, sobre lo mejor, sobre las primicias, me habla de lo mejor de mis frutos. Las primicias. Me acuerdo de aquel pasaje precioso donde Dios también nos dice que nosotros somos las primicias de sus criaturas. Nosotros fuimos lo mejor para Él. Dice que Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, que Él de su voluntad nos hizo renacer para que fuésemos las primicias de sus criaturas. De la misma manera, nosotros que somos lo mejor para Él, debemos entender esto y dar lo mejor de nosotros, mi hermano. Ahorita estamos enfocados a las finanzas, pero también estamos hablando de lo mejor de tu tiempo. Por eso la palabra de Dios dice: acuérdate del Señor en los días de tu juventud. No vengan aquellos días que digas: no tengo de ellos contentamiento, ¿verdad? En los días de mi juventud, en los días de mi fuerza, aplícalos para lo mejor. Ahorita estamos centrados en las finanzas, pero podríamos tomar esta idea también. En cada una de las áreas de mi vida, las primicias, mis mejores años. Nosotros cantamos una canción por ahí que habla: te daré mis manos, te daré mi voz, te daré mis años, mi pan, mi canción. Señor, las primicias, esto es honra, tú mereces lo mejor de todos mis bienes. ¿Sobre qué, pues, debe aplicarse el diezmo? Sobre todos mis bienes.
Ahora pasemos a la tercera parte. Ya entendimos cuál es el origen del diezmo, ahora estamos entendiendo sobre qué debe aplicarse el diezmo. Ahora vayamos a la tercera parte. ¿Para qué es el diezmo? Aquí vamos a ver varios pasajes. Empecemos con uno maravilloso en Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Qué interesante. Otra vez vimos el mismo concepto en Malaquías 3. Dice así, traed todos los diezmos. ¿Sobre qué? Sobre todo. Pero ahora estamos entendiendo el para qué. Y la segunda frase me da la idea claramente. Fíjate bien. ¿Para qué se aplica el diezmo? Para que haya alimento en mi casa. ¿De qué está hablando? De los obreros que trabajan en su casa, en la casa del Señor. El diezmo es para sustento de los obreros que trabajan de tiempo completo para establecer la obra de Dios. ¿Para qué es, pues, el diezmo? Para el sostenimiento de obreros. Eso es algo súper importante que nosotros entendamos. Este es el para qué. Vamos a otro versículo más para ampliar un poquito este concepto. Primera de Corintios 9, del 7 al 11. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Me encanta este versículo. Qué claridad, ¿no? Qué entendimiento, qué lógico, qué lógico. Con esperanza debe arar el que ara. El diezmo se aplica, pues, en el sostenimiento de obreros. Porque aquí dice la palabra de Dios, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Cuando Dios llama a un ministro de tiempo completo, le provee. Y ahora, ¿de dónde nos dice que le provee? Del mismo rebaño. El que siembra lo espiritual tiene derecho de segar lo material para su sostenimiento. Este es el haya alimento en mi casa de Malaquías 3:10. Haya alimento para mis obreros en mi casa. Traed el diezmo de todo y haya alimento en mi casa. Déjame ampliar un poquito más el concepto del para qué. Filipenses 4:17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Empezamos a entender algo más. Aquí está hablando Pablo. Está hablando de la misma situación. A los filipenses les está diciendo que les agradece que hayan tomado cuidado ya de él y hayan renovado esa situación de dar y recibir, que hayan suplido las necesidades de Pablo económicas o materiales que él tenía. Ahora, pero Pablo habla de una manera tan linda en este versículo 17 que dice, no es que busco dádivas, no estoy exhortándoles para buscar dádivas, sino que busco fruto. Porque el diezmar es el fruto de un corazón que honra a Dios. Esto es muy interesante. Salgamos del concepto de diezmar para sacar el favor de Dios. El favor de Dios ha venido sobre nuestras vidas desde que Dios envió a su Hijo a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Nosotros al dar nuestro diezmo solamente estamos honrando a aquel que ya ha entregado a nuestros enemigos en nuestras manos. ¿Cuáles eran estos? Eran el pecado, la muerte, etcétera. Ya los ha entregado en nuestras manos. Y lo que dice aquí Pablo, no es que estoy buscando dádivas, estoy buscando fruto de ese espíritu vivo que produce todo buen fruto para honra y gloria de su nombre desde dentro en ustedes, ¿verdad? Ahora, algo muy interesante aquí que nos va a llevar a los beneficios que vamos a ver más tarde. Muy interesante aquí, que busco fruto que abunde en la cuenta de ¿quién? ¿En la cuenta de Pablo? No, en la cuenta del que diezma. Fruto, dice, que abunde en la cuenta del que diezma. Cuando nosotros diezmamos, nos hacemos un beneficio a nosotros mismos. Vamos a entrar en esto un poquito más tarde. Antes de pasar a ese siguiente punto del beneficio, acompáñame a Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye.
Qué bonito. Fíjate qué espíritu tan precioso. El que es enseñado, el que recibe en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Fíjate qué bonito. O sea, una persona que aprecia lo que recibe no tiene ninguna dificultad para dar a aquella persona a la que Dios está usando para traer toda buena cosa a través de su palabra al que lo recibe. Qué bonito el corazón. No estar contándole los chiles al Señor, haciendo cuentas de las cosas pequeñas, como decimos por allá en México, contando los chiles, sino con toda liberalidad. Porque recibo es porque doy. Porque recibo es porque doy. Escúchalo una vez más. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que ha recibido la palabra, da. Esto es algo maravilloso. Ahora, hemos visto entonces, hasta este momento, 3 partes. Una, ¿cuál es el origen del diezmo? Otra, ¿sobre qué se aplica el diezmo? La siguiente es, ¿para qué? Para ser partícipe de toda buena dádiva al que me instruye, para que haya alimento en la casa del Señor, en el sostenimiento de obreros. ¿Para qué? Para eso se aplica el diezmo. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Y ahí volvemos a Filipenses 4:17 cuando dice que busca fruto que abunde en nuestra cuenta, Pablo. Fruto que abunde en la cuenta del que diezma. ¿Cuáles son los beneficios de diezmar? Acompáñame ahora a Malaquías 3:10 y 11. Traed todos los diezmos a la alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Los beneficios de obedecer a la palabra de Dios. Lo primero que yo quiero que tú entiendas perfectamente es la palabra bendición. Dice, y derramaré sobre vosotros bendición. Te voy a dar una descripción de lo que la palabra bendición significa. La palabra bendición significa la capacidad de Dios para llevar a cabo su propósito. Bendición no significa, Señor, dame, bendíceme. Bendíceme. Pero no hay mayor bendición que podamos recibir de Dios que la capacidad de llevar a cabo su propósito. Así que cuando Dios te añade, cualquier cosa que Dios te añade es para llevar a cabo su propósito. Por eso Jesucristo, entendiendo perfectamente esto, en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que son los propósitos de Dios en tu vida, y todas las cosas vendrán por añadidura. Porque ese es el recurso para alcanzar el proyecto de Dios, que es que se establezca el reino de Dios en tu vida y su justicia y a través de tu día. Dios te dará todas las cosas. Eso significa bendición. La definición, pues, de la palabra bendición es la capacitación de Dios o la capacidad de Dios, o que Dios nos da capacidad para poder llevar a cabo su propósito. Ahora lo entendemos. Bien, pues cuando yo diezmo de todos mis bienes, entonces Dios me promete estos beneficios, que Dios me dará esta capacidad hasta que sobreabunde. Esta es otra palabra clave, la palabra abundancia. Abundancia de bendición para llevar a cabo su propósito. Abundante capacidad. Cualquier cosa que yo necesite para llevar a cabo su propósito, Dios me la dará. Finanzas, provisión, cualquier cosa. Ok, dice el versículo 11 que reprenderá también por nosotros al devorador y no destruirá el fruto de nuestra tierra. ¿Cuánta gente, por no conocer el principio de diezmar, trabaja de sol a sol, hace buenos negocios, pero hay algo que está sucediendo que él no se da cuenta que está devorando los frutos de ese negocio, que está devorando las utilidades de su negocio? Dice que reprenderá por vosotros al devorador, aquel que está carcomiendo el fruto de mi trabajo. También dice, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Así que, como dice el Salmo 1, y todo lo que hace prosperará, no habrá esterilidad. ¿Por qué? Porque yo guardo en mi mente y en mi corazón el propósito correcto. Yo busco la bendición de Dios para llevar a cabo su propósito de establecer su reino, hacer su voluntad, santificar su nombre. ¿Te acuerdas lo que vimos cuando estudiamos acerca de la oración? Ahora vamos entendiendo tantas cosas. ¿Por qué Jesús puso en orden de esa manera la oración preciosa de Jesús?
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Y entonces ahora sí, buscando estas tres cosas, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa es la bendición, la capacidad para poder llevar a cabo su propósito, santificar su nombre, establecer su reino y hacer su voluntad. Este es el reino de Dios. Todo tiene un contexto y una armonía tan clara. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Si tú buscas la justicia, de la cual ya platicamos en las anteriores clases, la justicia y la paz y el gozo en el Espíritu, como resultado tendrás todas las cosas por añadidura. Todas las cosas. Este es el reino. Tú buscas primero el reino y Dios te da la capacidad de alcanzarlo. ¿De acuerdo? Ese es el primer beneficio. El primer beneficio, pues, es que Dios te capacitará para alcanzar su reino y te dará todas las cosas que tú necesitas. Ahora, acompáñame a Proverbios capítulo 3, versículo 10 para ampliar este concepto un poco más. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Te das cuenta de estas dos cosas maravillosas? Dios promete otra vez esa palabra abundancia, ¿verdad? Esa palabra abundante. Dice, y Dios traerá a tus graneros abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué significa mosto? En la Biblia, el mosto era un sinónimo de alegría. ¿Te acuerdas en el día de Pentecostés cuando la gente decía están llenos de mosto? Porque se gozaban alabando en otras lenguas y glorificando a Dios. El mosto es un sinónimo de alegría en la Biblia. Por eso la palabra de Dios dice, añadiré a vuestros graneros con abundancia y no solamente te daré el recurso, sino la felicidad para disfrutar de él. ¿Cómo dice Eclesiastés 6.1? Déjame leerte Eclesiastés 6.1. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. ¿Escuchaste? Este es el mosto que Dios te promete. Cuando tú honras a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, entonces Dios traerá dos beneficios a tu vida. Llenará tus graneros con abundancia, pero también te dará el don o la facultad de disfrutar tú, junto con tu hermosa familia, de todo lo que Dios te añade. Este es el mosto. Volvamos a leerlo. Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Rebosarás de abundancia. No como el hombre de Eclesiastés 6, 1 y 2, que Dios le da el grano, pero como este hombre no honra a Dios, Dios no le da la facultad de disfrutar, sino que lo disfrutan los extraños. Dice, esto es mal doloroso. ¿Ok? Hemos visto hasta este momento 4 cosas maravillosas acerca del diezmo. 1, su origen. 2, sobre qué debe aplicarse. 3, para qué sirve el diezmo en la casa del Señor. 4, cuáles son los beneficios de diezmar. Ahora vamos a la quinta y última parte. ¿Quiénes deben administrar el diezmo en la iglesia del Señor? Acompáñame rápidamente a 2 de Corintios, capítulo 8, versículos del 19 al 21. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros, para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Esta es la última respuesta. ¿Quién debe administrar el diezmo? Los mismos apóstoles. En la palabra de Dios, Pablo está hablando que los mismos obreros son los que administran porque ellos conocen las necesidades de quienes trabajan de tiempo completo. Esto debe ser administrado por la gente que está llamada de tiempo completo a servir al Señor, por el pastorado de la iglesia. Ellos darán cuenta. Nuestra labor como hijos de Dios es dar nuestro diezmo delante de Dios. Ellos, los dirigentes de la iglesia, darán cuenta delante de Dios de la administración correcta de los diezmos y las ofrendas. Hemos aprendido 5 cosas, pues, acerca del diezmo. 1,
¿Cuál es su origen? No en Leví, sino en Melquisedec, que permanece como tipo de Cristo, como un sacerdocio para siempre. Así que la vigencia del diezmo es para siempre. El origen no fue en la ley de Moisés, sino antes de la ley de Moisés, en Melquisedec. Número 2, ¿sobre qué debía aplicarse? Sobre todos mis bienes, cada cosa que el Señor me añada, mi salario, si vendo algo, cualquier cosa, todos mis bienes, lo mejor. ¿Sobre qué? Lo mejor. Ahora, ¿para qué se aplica? Para que haya alimento en la casa, sostenimiento de los obreros que trabajan de tiempo completo para el Señor. ¿Cuáles son los beneficios? Dice la palabra de Dios que derramará sobreabundantemente sobre nuestras vidas, para que llenará nuestros graneros con abundancia, y no solamente eso, sino que traerá felicidad, felicidad de poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Traerá la abundancia de toda la añadidura de Dios para buscar el reino y la felicidad de saber que estoy siendo parte, colaborador con Dios del establecimiento de su reino aquí en la tierra, ¿verdad? La felicidad, la plenitud, la vida abundante. Un pequeño comentario que quería yo hacer también acerca de Malaquías, donde el Señor dice, probadme ahora en esto y ustedes van a ver, si no, abriré las ventanas de los cielos. ¿Quiénes somos nosotros para probar a Dios? Sin embargo, fíjate qué segura la palabra de Dios, que en este aspecto, en esta situación, Dios nos abre una oportunidad. Pruébame ahora, dice el Señor, y verás, si no, te doy todas aquellas cosas que necesitas para el establecimiento de mi reino, para que te goces haciendo mi voluntad. Pruébame. Así que, ¿por qué no tomas la oportunidad que Dios te abre? ¿Quiénes somos nosotros para probar a Dios? Pruébalo ahora en esto. Y número 5, ¿quién debe administrarlo? Los obreros que trabajan de tiempo completo. Nuestra labor es obedecer al Señor, y su labor es dar cuentas delante de Dios de estos diezmos y de estas ofrendas que ellos habrán de administrar. Esto es con respecto al diezmo. Ahora, un poquito vamos a hablar de las ofrendas a los hermanos, porque debemos separar muy perfectamente este concepto. Algunas personas se me acercan y me dicen, oye, si veo a mi hermano en necesidad, ¿puedo yo darle el diezmo a mi hermano? Permíteme, acabamos de decir para qué es el diezmo. El diezmo es para que haya alimento en mi casa, para el sostenimiento de obreros, para el sostenimiento de la obra de Dios. Este es el diezmo, en esto debe aplicarse. Ahora, ¿qué acerca entonces de mi hermano que tiene necesidad? Acompáñame a Juan 3, 17, primera de Juan 3, 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Este es otro tipo de ofrenda. Abrir nuestro corazón. Si una vez que yo he diezmado, Dios me ha añadido y tengo todavía. Dice la palabra de Dios también en Efesios capítulo 4, que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno, a fin de tener que compartir con aquel que padece necesidad. O sea, es algo maravilloso, man. Fuimos engendrados de un Dios generoso, y como tal, debemos de manifestar en nuestro ADN espiritual esa generosidad de aquel que nos engendró, ¿verdad? Es como aquella persona que no quiere perdonar. Pues, ¿cómo puede ser que no tengas el deseo de perdonar si Dios te perdonó de tantas cosas? Aquel que ha sido engendrado en el perdón tiene ese deseo de ser libre y perdonar. De la misma manera, si he sido engendrado por un Dios generoso que envió a su Hijo para pagar el precio de nuestras culpas, Dios quiere que también nosotros desarrollemos esa virtud del que nos engendró, siendo generosos con nuestros hermanos. Pero esta es una ofrenda a los hermanos. Así que abre tu corazón. Dice la palabra de Dios, escuche, dice, esto es por amor. Esto no es un diezmo específico, esto es por amor. Esto no tiene una cantidad específica, esto es por amor. Este es un fruto de la generosidad que mora en nuestro corazón, de aquellos que hemos sido engendrados en generosidad. Escucha, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, el que tiene, ¿verdad? No el que no tiene, sino el que tiene, dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No amemos de palabras, sino en verdad. La manifestación del verdad es ver por mis hermanos, ¿verdad? Ofrendas a mis hermanos. Y veamos por último, algo que es lo que podríamos llamarle la limosna a gente que ni siquiera es de la grey, que ni siquiera tiene que ver con Cristo, que no es de mis hermanos en la congregación de los hijos de Dios, sino que es alguna otra persona, porque de repente vamos por la calle, sobre todo en nuestros países de Latinoamérica, y vemos a la gente
Niños de la calle, gente que nos toca y nos pide y nos pone una latita para que podamos algo. Y hay veces nos hacemos tantas conjeturas, ¿verdad? Ay, ¿para qué lo van a usar? Seguramente se van a drogar, mira, seguramente es un negocio establecido, por allá anda el papá poniendo a sus hijos a pedir limosna y cerramos nuestro corazón. Escucha lo que Jesús dice. ¿Tienes que hacerte todo este tipo de conjeturas? Escucha. Lucas 11, 41 y 42. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Fíjate qué interesante lo que Jesús está hablando. A fariseos que diezmaban, pero por el hecho de diezmar cerraban su corazón con la gente que tenía necesidad. Diezman esto, pero se les olvida la manifestación de la generosidad, del amor y la justicia de Dios. Esto os era necesario hacer, diezmar es necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro. Estas dos cosas son maravillosas. Ahora, acerca de las conjeturas, cuando vemos a alguien en la calle que nos pide, no, pero es que alguien estará manipulando, seguramente será una mafia de limosneros y cosas así que a veces pensamos cuando vemos a alguien con necesidad de tocarnos el vidrio de nuestro coche y pedirnos una limosna. Escucha lo que Jesús dice en Mateo capítulo 5. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Fíjate qué hermoso el corazón de Cristo. ¿Sabes qué? No te hagas conjeturas. Si tienes que darle al que te pida, dale. Ahora, esto es algo muy importante. Si tienes que darle. Nunca Dios me pide que yo dé de lo que no tengo. Ni aún en el hecho del diezmo. Ni aún en el hecho del diezmo. Dios me pide que yo diezme sobre lo que Dios me ha dado. Porque este es el principio de diezmar. Ofrendar a Dios, tributar a Dios de lo que Dios me ha añadido como honra a lo que Él me ha dado. Acuérdate en Abraham, lo que estudiamos aún en Génesis 14, que dio los diezmos de lo que Dios le había dado. Dios nunca propone que demos algo de lo que Dios no nos ha dado, porque Dios está en contra de las deudas. En este tiempo hay quienes proclaman este tipo de ofrenda a Dios. No, endeúdate y de fe y que no sé qué y dale aunque no tengas. Espérame tantito, no es así. La iglesia es una iglesia ordenada porque Dios es un Dios de orden. Dios no quiere que te metas en deudas y en problemas. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el diezmo no habla de una cantidad. El diezmo habla de una valoración por lo que hemos recibido. El diezmo es ni más ni menos la respuesta de honra al aquel que me ha añadido toda cosa buena que yo poseo. Esto es el diezmo. Tú vas a ver este concepto siempre en la Biblia una y otra vez. Dad de lo que tenéis, lo que tenemos te damos, de lo que tienes da, propone en tu corazón y da con alegría, ¿verdad? Ahora es algo muy importante, el diezmo es la primicia. Así que cuando vayas a hacer tu presupuesto, lo primero, la prioridad en tu presupuesto es el diezmo de todos los bienes. Es lo que hemos aprendido, ¿verdad? En esta preciosa clase. Esto es el diezmo. De la misma manera, la ofrenda y la limosna. La ofrenda a nuestros hermanos y las limosnas a las personas que no lo piden. De lo que tenemos. Hemos aprendido, pues, 5 conceptos maravillosos de diezmar. ¿Cuál es el origen del diezmo? ¿Sobre qué debe aplicarse el diezmo? ¿Para qué sirve el diezmo? ¿Cuáles son los beneficios de diezmar? ¿Y quién debe administrar el diezmo? ¿Cómo opera la ofrenda a los hermanos de mi corazón conforme a lo que Dios me ha dado, si tengo? ¿Y cómo opera la limosna? Aquellas personas que me piden, yo debo darles conforme a lo que Dios me ha dado. Esas son las formas en las que opera el diezmo, las ofrendas y las limosnas. ¿Ok? Hemos aprendido algo maravilloso el día de hoy. Yo quiero solamente terminar esta preciosa clase con una oración. Que Dios nos liberte. Que Dios nos liberte del engaño de la avaricia, a la libertad de la generosidad, por medio de la cual hemos sido engendrados. Hablaba yo hace un segundito de que esa es una de las manifestaciones de que soy verdaderamente hijo de Dios. Una de las manifestaciones más claras de que soy hijo del Padre que me engendró es que llevo en mí mismo, en mi genética, muchas cosas que apuntan a que mi padre es mi padre. Mi color de ojos, mi estatura, el color de mi piel, etcétera, ¿verdad? Aún mis formas de movimientos, etcétera. De la misma manera, hay manifestaciones espirituales. Si hemos sido engendrados realmente, acuérdate que no hablamos de una nueva religión, sino de un nuevo nacimiento. El Señor le dijo a Nicodemo en Juan 3 que él era necesario nacer de nuevo, aunque este hombre era un hombre muy religioso. Así que no estamos hablando de religión, estamos hablando de una nueva naturaleza, no de una nueva religión.
si verdaderamente has sido engendrado por un Dios generoso que nos engendró en la generosidad más grande que el hombre ha conocido, que es que Dios no escatimó a su Hijo unigénito, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto más no nos dará todas las cosas? Así es nuestro Dios generoso. Si has sido engendrado, si verdaderamente eres hijo de Dios, manifestarás esta genética espiritual, ¿verdad? Por llamarlo de una manera, manifestarás esta situación que verdaderamente dará testimonio que eres hijo de Dios. Generosidad. Honra al Señor con tus bienes. Honra al Señor con lo mejor. Esto es diezmar y ofrendar a Dios. Muestra esta generosidad para con tus hermanos y al que te pide, dale. Cierra tus ojitos y vamos a pedirle al Señor, hazme generoso como tú eres generoso, Señor. Cierra tus ojitos, Padre, en el nombre de Jesús. Produce en mí todo fruto. Como aprendimos en esta clase, en el libro de Filipenses, Señor, que Pablo decía, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Señor, trae a mi vida todo fruto que abunde en mi cuenta contigo, Señor. Una cuenta de honra en la que yo, Señor, ahora entiendo por qué me despojo con toda mi alegría de una parte de lo que tú me has dado para honrar tu santo nombre, para darle un justo valor en mi corazón a lo que tú hiciste por mí. Señor, hazme una persona generosa. Quiero ser como tú, Señor. Te doy gracias por tu palabra y por tu espíritu, que hacen lo que es imposible para el hombre, lo hacen posible por tu poder, Señor. Libértame, Señor, del engaño de la avaricia. Libértame, Señor, del amor al dinero. Libértame de poner los ojos en las cosas temporales porque son corruptibles. Mas ayúdame a hacer mis tesoros, donde la polilla y el orín no corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan, para honra y gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús yo te agradezco, porque yo reconozco que todas las cosas que hoy poseo que valen la pena, de tu mano las he recibido. Bendecimos tu nombre, Señor, ese nombre que es sobre todo nombre. Jesús, nuestro Salvador. Amén. Nuestro versículo a memorizar de esta segunda clase la encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hasta la próxima clase de esta serie, El secreto de las finanzas sanas.